Si estás considerando un viaje en solitario a Florencia, te embarcarás en una experiencia única en la capital de la región de la Toscana en Italia. Esta ciudad es un verdadero tesoro que resplandece con obras maestras de la arquitectura y el arte renacentista, lo que la convierte en un destino imperdible para los amantes de la historia y la cultura. Florencia, con su rica herencia cultural, es una tierra donde el pasado y el presente se funden en una armonía perfecta. Como viajero solitario, tendrás la oportunidad de sumergirte en la autenticidad de la ciudad y explorarla a tu propio ritmo. Esta encantadora ciudad italiana alberga una impresionante colección de tesoros renacentistas, desde majestuosas catedrales hasta museos cargados de obras maestras. Tus pasos te llevarán a lugares icónicos como la Galería Uffizi, donde podrás maravillarte ante invaluables pinturas y esculturas de genios renacentistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. También podrás visitar la famosa Catedral de Santa Maria del Fiore, con su imponente cúpula diseñada por Brunelleschi. El río Arno serpentea a través de Florencia, adornando su paisaje con encanto y serenidad. No te pierdas el icónico Puente Viejo, Ponte Vecchio, un puente medieval que está repleto de tiendas y boutiques de joyería. Explorar Florencia en solitario te brindará la libertad de saborear su deliciosa gastronomía en los pintorescos cafés y restaurantes locales. Además, podrás pasear por las calles empedradas, descubriendo encantadoras plazas y rincones escondidos que te transportarán en el tiempo. Para optimizar tu experiencia, te recomendamos buscar guías turísticos locales que ofrezcan recorridos a pie por la ciudad, lo que te permitirá adentrarte en su historia y secretos con un toque personal y planificar tu viaje con antelación buscando información valiosa para sacar el máximo provecho de tu aventura en esta joya renacentista de la Toscana. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y compartir este contenido con más personas para que puedan descubrir las maravillas de Florencia. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Florencia, la apasionante capital de la Toscana, se presenta como un auténtico tesoro de obras maestras artísticas, exquisitas iglesias y majestuosos edificios de mármol que conforman un escenario lleno de esplendor. Sus plazas rebosan con estatuas y monumentos, mientras que sus icónicos puentes se erigen majestuosamente sobre el río Arno. Pero no solo es su riqueza artística lo que la define, sino también su insuperable gastronomía, que la ha catapultado como una de las ciudades más prominentes del mundo. Por todo ello, no es sorprendente que se le atribuya el título de la cuna del arte. Uno de los epicentros del encanto florentino es la Piazza del Duomo, situada en el corazón del centro histórico. Esta plaza emblemática alberga tres de los destinos turísticos más destacados en Florencia: la majestuosa Catedral de Santa Maria del Fiore, el imponente Battistero di San Giovanni y el elegante Campanile de Giotto. Todos ellos han sido construidos utilizando el característico mármol blanco y verde que ha definido la estética de la ciudad a lo largo de los siglos. En el corazón de Florencia, la Plaza del Duomo alberga tres joyas arquitectónicas que deslumbran a los visitantes con su esplendor y significado histórico. La Catedral de Santa Maria del Fiore se yergue majestuosamente, con su icónica cúpula diseñada por Brunelleschi que domina el horizonte de la ciudad. La maravilla no solo reside en su exterior, sino también en su interior, donde los visitantes pueden admirar las evocadoras escenas del juicio final pintadas en la cúpula, así como ascender a la cima para ser recompensados con las más deslumbrantes vistas del centro de Florencia. Una de las experiencias imperdibles al visitar Florencia es ascender a pie hasta la famosa Plaza Michelangelo. Aquí, la ciudad se despliega en una impresionante panorámica que se convierte en un lienzo de colores cálidos al atardecer. Este rincón singular ofrece mucho más que una vista, es una de las actividades más destacadas en tu itinerario de Florencia. El río Arno es testigo de la majestuosidad del Ponte Vecchio, uno de los puentes medievales más asombrosos del mundo. Este icónico puente se alza sobre las aguas y cautiva con su singularidad y belleza temporal. Pero su atractivo no reside únicamente en su estructura, sino en las casas colgantes que lo adornan a lo largo de sus laterales. Si eres un amante del arte y la historia, no puedes perderte la oportunidad de visitar la Galería Uffizi en Florencia. Esta impresionante galería alberga una de las colecciones de arte más prestigiosas y significativas del mundo. Inicialmente construido como un palacio para la familia Medici, este edificio se ha transformado en un majestuoso museo que resguarda algunas de las obras maestras más renombradas de la historia del arte italiano.
Si estás buscando un remanso de tranquilidad y belleza en medio de la bulliciosa ciudad de Florencia, el Jardín de Babouli es el lugar perfecto para ti. Situado justo detrás del majestuoso Palacio Pitti, este jardín renacentista es uno de los destinos más destacados que debes incluir en tu itinerario. Cerca de la estación de tren de Florencia, aguarda una de las joyas arquitectónicas y espirituales más destacadas de la ciudad, la iglesia de Santa María Novella. Esta iglesia es un tesoro artístico y religioso que no puedes dejar de visitar durante tu estancia en Florencia. Un viaje a Florencia no estaría completo sin una visita a la Piazza de Santa Croce y su impresionante iglesia, que conforman uno de los tesoros más destacados en el corazón del centro histórico de la ciudad. La Piazza Santa Croce, una plaza rectangular rodeada por majestuosos palacios, se destaca como uno de los epicentros culturales y sociales de Florencia. En su centro, una estatua de Dante Alighieri, el renombrado poeta florentino, preside la plaza, agregando un toque literario a este espacio lleno de historia. El ambiente vibrante y animado que caracteriza a esta plaza la convierte en uno de los lugares más concurridos y entrañables de la ciudad.